Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Es por este motivo que nuestros invitados de hoy analizan el Parlamento de Mujeres, iniciativa de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Y en este contexto le platico que las Naciones Unidas han apoyado los derechos de las mujeres ya desde la adopción de su Carta Fundacional, y entre sus propósitos la ONU declaró en el artículo 1 de su carta realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Durante el primer año de vida de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social fundó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como el principal organismo internacional para la creación de políticas dedicadas exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Entre sus primeros logros se encontró asegurar el uso neutro de la lengua en cuanto al género para la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, después de haberle compartido estos datos, lo dejo del otro lado del estudio con Geraldina González de la Vega y los especialistas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias, Yasmín. Pues sí, efectivamente, sabemos que en el ámbito de los derechos internacionales, pues tuvimos que recurrir a convenciones que reconocieran los derechos específicos de las mujeres, porque a pesar de que ya existían declaraciones y convenciones que reconocían los derechos de toda la humanidad, tuvimos que recalcar que toda la humanidad también estaba conformada por mujeres. Entonces, bueno, pues parece chiste, pero pues es la verdad, ¿no? Tenemos la convención en el ámbito universal, la CEDAW, conocida por sus siglas en inglés, en el ámbito interamericano, la Belém do Pará, que pues no nos hablan sobre los derechos que tenemos las mujeres, pero son los mismos derechos que tienen los hombres, ¿no? Evidentemente son derechos humanos que como parte de la humanidad tenemos hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, para justamente hablar sobre el tema de derechos, entiendo que los trabajos del Parlamento se van a dividir, igual que como está nuestro Congreso, en comisiones. ¿Se van a ocupar todas las comisiones o cómo va a ser la división? Tú adelante. Sí, tratamos de dividir los trabajos del Parlamento en las 40 comisiones ordinarias que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México. El trabajo que se les está presentando es no el mismo, porque evidentemente las dinámicas cambian, claro, por la lógica, pero sí queremos que ellas se vayan no solamente con un proceso de aprendizaje en torno a las relaciones entre nosotras, a negociar, a generar redes, porque yo hoy se los decía, importantísimo es que de este primer Parlamento de Mujeres salga una red de mujeres parlamentarias, claro, ciudadanas, que puedan seguir ejerciendo la presión que se necesita en las instituciones, en los gobiernos, en los congresos, no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Sino también a futuro. Y las dividimos en los 4 grupos parlamentarios que ya explicamos, las 40 comisiones ordinarias que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México, con las mismas temáticas. Por ejemplo, hoy se dio el debate porque no hay una comisión de migración, ¿no? Y me decían algunas, es que mi tema es la migración. Bueno, nosotras también tenemos las mismas disyuntivas en el Congreso, bienvenidas literal a la realidad, ¿no? Claro. Y entonces nosotras, ¿dónde desahogamos en el Congreso el tema de migración? En la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Entonces les puse ese ejemplo y les dije, pues entonces se tratan esos temas en derechos humanos. O me decían, es que yo solamente pueden pertenecer, eso sí, a 3 comisiones, porque el tiempo es mucho más reducido, ¿no? ¿Se van a reunir una vez al mes? Se van a reunir una vez al mes, pero está esta parte también bien interesante. Queremos sacar el Parlamento de Mujeres a las 16 alcaldías, Geraldina. Entonces vamos a estarles pidiendo a algunas alcaldesas, a algunos alcaldes, que nos abran las puertas de sus alcaldías o de algunos foros públicos para que también
las mujeres parlamentarias conozcan las dinámicas propias de las mujeres en otras partes de la ciudad, porque estamos muy centralizadas también en la ciudad. Si nos quejamos de que el país está centralizado, la ciudad también está centralizada. Entonces me encantaría que pudiéramos llevar el Parlamento a Xochimilco, a Milpa Alta, a Gustavo Madero, también a mi demarcación en Benito Juárez, que buena falta nos hace abrir los espacios a las mujeres en esa demarcación. Entonces, la idea es que estén sesionando en comisiones. Vamos a instalar el Parlamento el 31 de este mes. En el pleno, del Congreso de la Ciudad de México van a ocupar las 66 curules, van a elegir a su Junta de Coordinación Política, están eligiendo a las coordinaciones de sus grupos parlamentarios, están eligiendo, van a elegir a las mesas directivas de sus comisiones. Tal y como nosotras operamos en el Congreso de la Ciudad de México, ellas van a operar el Parlamento de Mujeres. Y te aseguro, o esa es mi esperanza y yo sé que se va a cumplir, van a salir de aquí con toda la experiencia que tal vez la primera vez que fuimos diputadas, diputados, quienes hoy lo somos, nos hubiera gustado tener, ¿no? En el momento en el que llegamos. Y que todo este ejercicio garantiza que el Congreso de la Ciudad de México realmente sea un parlamento abierto. Y que cuando cualquiera de ellas quiera presentar una iniciativa, sepa exactamente cómo funciona el proceso legislativo, cómo debe presentar una iniciativa, cuántas firmas requiere, por qué se turnó una comisión, cuánto tiempo va a tardar en votarse el dictamen, después de que se vote el dictamen, qué ocurre, se discute en el Pleno, y si logramos profesionalizar a las mujeres activistas en el trabajo legislativo, estoy seguro que podremos enriquecer el trabajo parlamentario. Su capacidad de incidencia va a mejorar diametralmente. Eso es clave, eso es clave y es un vacío, una necesidad urgente que necesitan todas y cada una de las ONGs y sobre todo las activistas independientes como nosotras. Por supuesto, porque esto abre mucho los espacios de participación, de incidencia y además de entendimiento de lo que decía hace un momento, cómo funcionan las instituciones, ¿no? Porque muchas veces pues tienes toda la intención de hacer algo, pero te topas con pared porque realmente no tienes la información sobre cómo funciona la institución, qué alcances tienes tú o qué tendrías que hacer para que pudiera ingresar alguna iniciativa, para que pueda ser tomada en cuenta, en fin. O incluso también abordar el mismo problema desde distintas miradas, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos simplemente en nuestra área de incidencia vemos el problema desde nuestra mirada. Y en estos trabajos la puedes ver desde distintas miradas, el mismo problema con soluciones distintas. Entonces, eso es muy enriquecedor, ¿no? Ver el mismo problema desde distintas miradas y buscar soluciones distintas. Claro. Entonces, sí, yo pienso que uno de los problemas, digamos, bueno, lo digo desde el punto de vista del trabajo que hacemos del derecho a la igualdad y no discriminación, es a veces ver las problemáticas o las cuestiones desde los grupos en específico, ¿no? Porque pierdes a veces de vista que estamos hablando de acceso a los derechos y entonces si hablamos del derecho de acceso a la justicia, pues también tenemos que entender que todas las personas tienen el mismo derecho. Deben tener garantizado el mismo derecho, ¿no? Y entonces ver todas las perspectivas, ver todos los contextos ayuda mucho a resolver problemáticas que si las vamos compartimentalizando, pues acaba dificultándonos a veces el camino o duplicando las tareas, ¿no? Sobre todo lo más importante también es que nos deje de ser ajeno a la ciudadanía en particular, esto de meternos a las instituciones, dialogar con las instituciones, vincularnos con las instituciones. Tenemos que cambiar y esta es una gran oportunidad para sentirnos familiarizadas, como si estuviéramos en nuestra casa, porque las instituciones también son nuestra casa. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Esa es un poco también la idea. La casa del pueblo. Exacto, exactamente. ¿Y a qué comisiones, no sé si ya se apuntaron o se van a apuntar? ¿Ya a qué comisiones te apuntaste? Derechos humanos, porque tampoco hay comisión de asuntos de las personas con discapacidad, entonces entra por derechos humanos. Tú sabes que lo tratamos Así justo es, en derechos humanos. Exactamente. Bueno, ahorita ya está sobre la mesa el trabajo sobre la ley de la creación del Sistema Integral de Cuidados, pero el Sistema Integral de Cuidados no solamente se basa en el sistema, sino que necesita alrededor toda una política pública para cambiar la mirada de la corresponsabilidad del cuidado. Como decía Malva, ¿no? Hay que ver lo privado y lo público.
y hacer corresponsables del cuidado y acabar con todo este estereotipo que nos condena a las mujeres a seguir cuidando. Claro. Y las mismas leyes, tanto de hospitales, de escuelas, que nos obligan a las mujeres también a hacernos cargo de todos estos asuntos en vez de involucrar a los papás o incluso hermanos que se quieren involucrar, o las abuelitas o las tías, no se les deja porque piden a la mamá, ¿no? Y también me apunté a la Comisión de Salud, porque también necesitamos algo muy importante. Digo, muchas veces la discapacidad ha pasado por miradas, que la asistencialista, que la de salud, que todo eso. En el caso de la discapacidad múltiple, que es mi área de incidencia, necesitan todas las visiones, de salud, asistencial, social, de derecho, o sea, todas, ¿no? Entonces también es importante el área de salud. Y la última comisión, esa ya dije, bueno, sí, porque son 3 a elegir. Tomé la de trabajo y previsión social. Bueno, pues también interesante, pero me imagino que a los diputados también les pasa un poco así. Dicen, bueno, pues ok, ya está. Pero luego en esas áreas tienes muchas posibilidades de decidir, ¿no? Porque son a lo mejor te parece un poco árido, no sé, gestión urbana. Y al final del día, puedes incidir en otros ámbitos, ¿no? Claro. Desde tu mirada, ¿no? A ver, eso lo platicamos el día de hoy. Sí. Hoy yo les ponía el ejemplo, porque sí me decían, no, es que ¿por qué no tenemos lo de migración, no? La comisión de migración, les dije, a ver, les voy a platicar un poquito cómo es cuando nosotras llegamos, ¿no? Aquí al Congreso. Sí. Les digo, a ver, así es el tema, ¿no? Claro. Y si yo tengo que ser integrante de una comisión en lo particular de la cual no domino el tema, pero por estrategia de mi grupo parlamentario tengo que estar ahí, pues bueno, depende también de la responsabilidad del la o el legislador, pero pues te pones a estudiar, ¿no? Te lo tomas en serio y te empiezas a preparar. Por ejemplo, Temis y yo coincidimos en varias comisiones o comités que tal vez ni Temis ni yo éramos expertos, pero le estamos entrando a los temas porque te lo tomas en serio. Y hoy yo les ponía pues ese ejemplo, esa visión, ¿no? ¿En qué comisiones quedaste? Ahorita nos platicas, después del corte, no le cambien.